Las rectas paralelas son aquellas que no tienen ningún punto en común. Otra forma de explicarlo es que son equidistantes, es decir, siempre mantienen la misma distancia entre sí. Las rectas paralelas son entonces aquellas que no coinciden en ningún punto, siendo lo opuesto a las rectas secantes que sí se cortan. Las paralelas, además, cabe aclarar que presentan la misma inclinación, al igual que las coincidentes, solo que estas últimas tienen todos sus puntos en común. En cambio, como ya mencionamos previamente, las rectas paralelas nunca coinciden. Cabe aclarar además que el concepto de rectas paralelas es excluyente con el de rectas perpendiculares, las cuales sí se cruzan, formando 4 ángulos rectos de 90 grados. De igual modo, dos rectas paralelas tampoco pueden ser oblicuas porque estas se intersectan formando 2 ángulos agudos de menos de 90 grados y 2 ángulos obtusos de más de 90 grados. Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos las siguientes rectas. Entonces dividimos la ecuación de la recta 2 entre 2. Y igual 3x más 14. Observamos entonces que la pendiente de ambas ecuaciones, m, es la misma 3. Sin embargo, el punto de corte en el eje y es distinto. En la recta 1 es 5, mientras que en la recta 2 es 14. Por lo tanto, ambas rectas son paralelas. Dos rectas no verticales son paralelas solo si tienen la misma pendiente. En otras palabras, cuando decimos tener la misma pendiente, podemos también tener la misma inclinación. ¿Y cómo podríamos detectar si dos rectas son paralelas? Por ejemplo, viendo únicamente las ecuaciones que corresponden a esa recta. Por ejemplo, si tenemos dos ecuaciones, la primera, y igual 2 sobre 3 x más 1, y la segunda ecuación, y igual 2 sobre 3 x menos 2. Ambas son ecuaciones similares, pero tienen algo en común. Ambas tienen la misma pendiente, y si recuerdan, cuando tenemos una ecuación de forma pendiente, intersección sin esta forma es igual a y igual mx más b. Esta es la forma general. M es la pendiente, entonces la pendiente en ambas ecuaciones, como podemos notarlo, la pendiente m es igual a 2 sobre 3, lo que indica que las dos rectas son paralelas, pero podemos verla gráficamente. Para tener una mejor idea, podemos graficar la primera ecuación. 2 sobre 3x más 1. Entonces la primera, el intercepto y, que es ese valor, siempre va a ser así. Es 1 positivo, entonces si yo hago ese punto en 1y, lo que sería igual a 0,1, ahora puedo obtener otro punto a partir de lo que es la pendiente. Recordemos que la pendiente también decimos que es el cambio en y sobre cambio en x. En este caso el cambio en x es 3, entonces a partir de ese punto me podría mover 3 posiciones en x. En x positivo muevo 3 posiciones y ahora veo cuál es el cambio en y. Es el de arriba, que en este caso serían 2. Como pueden ver, ya hicimos el cambio en x. Ahora hacemos el cambio en y, que es 2, entonces nomás muevo 2 posiciones con respecto al eje y. En el caso positivo lo muevo para arriba 2 posiciones, ahí tendríamos el otro punto. Lo ponemos en x y lo que indique el denominador de esta pendiente, y en y lo que me indique el numerador, que es 2.
Si fuese uno entero, como por ejemplo solamente 2, lo que no moveríamos en X solamente sería una posición. Y a partir de eso podemos hacer lo que es la gráfica. Para la gráfica sería simplemente una línea recta que pase por esos 2 puntos. Son aquellas que al encontrarse con otra línea forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Vale aclarar que ninguna línea es perpendicular por sí misma, sino que dicha calificación depende de la relación específica que establece con otras líneas. Aquí tenemos esta línea horizontal que al unirse con la línea vertical, al toparse o al encontrarse aquí, de inmediato miramos si hay un ángulo de 90 grados. Esto forma lo que nosotros llamamos una cajita. Si mide 90 grados, entonces es una línea perpendicular. Es decir, no todas las líneas que se cruzan o se unen son perpendiculares. La única regla que debes tener en cuenta en esta forma para que salgas de duda es que una línea es perpendicular únicamente cuando tiene un ángulo de 90 grados. Si sus ángulos miden 90 grados, también es perpendicular y así sucesivamente. Ahora miraremos este otro ejemplo. Si observas, hay una línea recta y otra que viene horizontalmente. Lo que tenemos que mirar es si se forma un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. En ese momento donde sabremos que si son líneas perpendiculares únicamente se forman los 90 grados. Apenas se pasan los 90 ya deja de ser una línea perpendicular, o si no llega a los 90 grados tampoco lo sería. Como otro ejemplo, podemos decir que las líneas perpendiculares son la línea de una ventana, la unión de 2 camas, una cerca, un estante de libros, la intersección de 2 calles y como último ejemplo tenemos un carro de compras. La recta secante es una recta que toca una curva en 2 puntos. Dados los puntos de intersección A y B, puede calcularse la ecuación de la recta secante. Para ello, en matemáticas se emplea la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Cómo saber si es una recta secante? Son cuando cortan en un punto. Las rectas se clasifican según su dirección. Una recta puede ser horizontal, vertical o inclinada, según su posición relativa. 2 rectas pueden ser paralelas si no se cortan o secantes si se cortan. Una recta es secante a una circunferencia cuando la corta en 2 de sus puntos. En el ejemplo inferior sería la recta que corta la figura en los puntos B y C. Asimismo, tenemos lo que se denomina una recta tangente, que es aquella que corta la circunferencia en solo un punto, que sería la que solo pasa por el punto D. Dentro de las rectas secantes existen 2 tipos, perpendiculares y oblicuas. Cuando las 2 rectas forman ángulos de 90 grados en el punto de corte de ambas rectas, decimos entonces que las rectas son secantes perpendiculares. Las rectas que son secantes pero no forman ángulos de 90 grados entre sí se llaman oblicuas y tienen sus ángulos iguales o cruzados.